Pero el tema que más le impresionó a mi familia, yo sé que le había impresionado a ustedes también, porque todo viene de Dios, pero no sabía cuál de los 4 era que iba a predicar. Habla acerca de las maravillas de Dios. Y es una pregunta, el tema de hoy es una pregunta y es la siguiente: ¿cómo experimentar las maravillas de Dios en el año 2022? ¿Le gustaría saber cómo experimentar los milagros de Dios? ¿Le gustaría saber cómo experimentar la prosperidad de Dios? ¿Le gustaría saber cómo experimentar la multiplicación de Dios? De eso se trata esta palabra. Y yo quiero que usted fije sus ojos conmigo en esta escritura, que mantenga su Biblia abierta o encendida para nosotros desglosar cada texto bíblico de esta escritura. Y la palabra de Dios dice en Lucas capítulo 5 versículo 1: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Había hambre de la palabra. Diga conmigo, había hambre de la palabra. Porque el gentío se estaba agolpando. ¿Para qué? ¿Para oír qué? Dando a entender que había hambre y sed de escuchar la palabra. Todo lo contrario a lo que está pasando hoy en día. Si lo que hubiese aquí fuera quizás un concierto de reggae, de reggaetón, de qué sé yo, esto estuviera, ¿verdad?, reventándose. Hello. Si estuviera un teteo, y estoy hablando en términos generales, no estoy hablando en términos solamente de la iglesia, sino en términos generales. Si hubiese un teteo, tuviera gente aquí brincando, saltando, tomando licor. Porque no son muchas las personas que tienen deseo de oír la palabra. Porque ahí no solamente estaban los creyentes, allí habían personas inconversas. Dice que la multitud se agolpaba para escuchar ¿qué? La palabra de Dios. Amén. Amén. ¿Cuántos de ustedes tienen el deseo, el hambre de oír la palabra? Dice que se agolpaba para escuchar la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Usó la barca como su podio, como su altar, como su púlpito. Y desde la barca le hablaba a la multitud. Había que una multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Diga conmigo, todo el tiempo yo he estado trabajando y todo se me vuelve sal y agua. Todo el tiempo yo he estado trabajando y nada he conseguido. Todo el tiempo hemos estado trabajando y no he conseguido mi oportunidad. Porque siempre hay una oportunidad que Dios te brinda. Todo el tiempo hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Wow. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, porque cuando Dios comienza a bendecir hay bendición para todos, para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas
de tal manera que se hundían. La bendición que viene para ti en este 2022 será tan grande que te va a derrengar. Yo no sé si usted está creyendo esto, pero yo lo creo. Yo creo que el año 2022 es el año de mi bendición. Se hundían. Y viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Hello. No pescador, sino pecador. Hemos comenzado un nuevo año, porque ya el 2022 empezó hace unos días. Y si algo debemos anhelar en nuestras vidas, como creyentes que somos, como cristianos que somos, es poder experimentar en nuestras vidas el poder sobrenatural de Dios y caminar durante todo este año 2022 observando y viendo las maravillas de Dios. Que este año no sea un año ordinario, sino que este año sea un año extraordinario. ¿Por qué extraordinario? Porque Dios ha dicho en su palabra que este es un tiempo de cosecha y es un tiempo agradable, porque es un tiempo de bendición y de multiplicación. En el texto que hemos leído nos narra la historia de la pesca milagrosa. Es una historia que muchos de nosotros la hemos analizado. Es una historia que muchos de nosotros la hemos estudiado. Pero hoy vamos a observar algunos detalles que son muy importantes, la cual nosotros necesitamos entender para poder experimentar las maravillas del Señor y para que esas maravillas del Señor sean una realidad en todos nosotros. Así como el Señor se manifestó a favor de Pedro, así como el Señor se manifestó a favor de los hermanos de Pedro y pudo darle un milagro glorioso de multiplicación, porque esa era la empresa de Pedro. Esa era la empresa de los hermanos de Pedro. La profesión de ellos era la de pescador. Amén. Y es algo que nosotros podemos entender en el día de hoy, porque nosotros estamos frente al mar. Nosotros estamos muy cerca de donde venden pescado. Y esos son negocios lucrativos. Hay personas que se dedican a brindar en esta ciudad ese servicio. Y han construido casas de ese servicio. Han comprado vehículos de ese servicio. Han mantenido por años a su familia de ese servicio. De manera que Pedro no era cualquier pescador. Pedro era un empresario y junto a sus hermanos, ellos disponían de varias barcas y se dedicaban a ello. ¿Están entendiendo eso? Y la palabra afirma que ellos pasaron toda la noche tratando de conseguir algunos peces y nada había acontecido. En otras palabras, ese día les fue muy mal. La empresa no pudo lograr su objetivo ese día. La empresa no pudo lograr su propósito ese día. Ese día los libros estaban marcando rojo. No habían conseguido absolutamente nada. Diga conmigo, wow. Nada habían experimentado. Nada habían conseguido. Pero cuando Jesús llega, las cosas cambian. Dígale al que está a su lado, cuando Jesús llega, todo cambia. Cuando Jesús llega, cambia la finanza. Cuando Jesús llega, cambia tu economía. Cuando Jesús llega, cambia tu lamento en gozo y tu tristeza en alegría. Y en el día de hoy quiero enseñarte primeramente que para experimentar las maravillas de Dios, nuestra fe
tiene que ir acompañada de obediencia. Y apunte eso por ahí si usted quiere que la maravilla de Dios se manifiesten en este 2022. Tu fe tiene que ir acompañada de obediencia. En el versículo 4 del texto que leímos, la palabra dice, versículo 4 hasta el versículo 6, cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Para que Pedro pudiera experimentar las maravillas del Señor, él tuvo que tener fe en la palabra de Dios, pero también tuvo que obedecer esa orden, esa palabra. Si usted quiere ver los milagros de Dios en su vida, si usted quiere ver los milagros de Dios en su familia, si usted quiere ver los milagros de Dios en el área de la sanidad y de la salud, si usted quiere ver los milagros de Dios en el área de la finanza, tiene que creer la palabra, y no solamente creer la palabra, tiene que obedecer la palabra. No basta solamente con confiar en la palabra de Jesús. Pedro tenía que hacer exactamente lo que Jesús le había dicho. Y la palabra dice que Pedro echó sus redes. Él tenía que echar las redes para poder pescar. Hay veces que Dios nos da una palabra y nosotros nos quedamos sin ningún tipo de movimiento. Si Dios te da una palabra y te dice que marche, tú debes marchar. Si Dios te dice que te levantes, no te puedes quedar sentado. Tienes que levantarte porque Dios te ha dado una palabra. Lo mismo aplica a nuestras vidas. Lo que pasó con Pedro aplica a nuestras vidas como creyentes que somos, como hijos de Dios que somos. No basta con solamente conocer la palabra. No basta con solamente creer lo que la palabra dice. Tenemos que obedecer lo que la palabra dice para poder experimentar lo sobrenatural de Dios, para poder experimentar las maravillas de Dios. Amén. Piensa por un momento lo que tú necesitas y te darás cuenta que lo que tú necesitas es un milagro. Dígale al que está a su lado: lo que tú necesitas es un milagro. De ahí dependían varias familias. Y ese día el mar estaba revuelto. El mar no estaba dando absolutamente nada. Una vez, hace ya un tiempito, yo fui a la orilla de la playa, detrás del hotel Guarocuya, procurando conseguir unos peces frescos. Y venía una barca. Habían 2 o 3 también que andaban en lo mismo. Y salimos corriendo porque la barca ya estaba orillándose. Y cuando llegamos a la barca, los 2 pescadores que estaban en la barca dijeron: no hay nada. No conseguimos nada. El mar está mal hoy. Qué decepción yo sentí en ese momento, porque yo tenía deseo de comerme unos peces frescos, porque los que estaban en la pesquera estaban muy frisados. Qué decepción yo sentí en ese momento. Yo me imagino que todas esas familias ese día estaban decepcionadas, pues los proveedores se pasaron toda la noche tratando de conseguir algo y nada habían conseguido. Eran padres de familia. Padres de familia con responsabilidades. Pero donde Jesús está no puede haber hambre. Dígale al que está a su lado: donde Jesús está no puede haber escasez.
Yo no sé si usted está creyendo esto. Yo no sé si usted está creyendo esto. Dígale al que está a su lado: donde Jesús está, no puede haber crisis. Y si las hay, es para Él glorificarse, es para Él manifestarse. Gloria a Dios, gloria a Dios. Por eso en cierta ocasión había un hombre que había nacido sin ojos. Porque no era que era ciego, fue que nació sin ojos, solamente con las dos cuencas, pero sin ojos. Y de esas dos cuencas salía secreciones, porque al no tener ojos salía secreciones. Y en el tiempo de Jesús la ciencia médica no estaba tan avanzada como lo está ahora. No había ni siquiera gotitas en el tiempo de Jesús. No había ni siquiera los medicamentos que existen hoy en día para la vista, para los ojos. Entonces esto hacía que el malestar que este hombre sentía fuera mucho más fuerte. Y esto hacía que el rostro de este hombre espantara aún mucho más. Porque tú te imaginas que te aparezca una persona con las dos cuencas de los ojos. Uno piensa en los muertos sobrevivientes de las películas de terror. Que te aparezca un hombre, ¿verdad?, solamente con las dos cuencas, sin los ojos. Pero como era pobre, porque el hombre era pobre, era humilde, se dedicaba a mendigar. Aparte de que se le veía esas dos cuencas, yo me imagino, porque a mí me gusta siempre meterme en la palabra, imaginarme cosas. Yo me imagino que este hombre, su piel estaba muy maltratada, porque en ese tiempo no había tarbia como hoy en día, no habían calles, era polvo y piedra. Y la piel nuestra, con el polvo, la piedra y el sol, se maltrata. Y más las hambres que esto me estaba pasando, la calamidad. Me imagino que era un hombre flaco, flácido, con la piel arrugada, polvorienta, y con esas dos cuencas, y estaba mendigando. La gente, cuando lo veía, le lanzaba de lejos el dinerito que le daba, la propina que le daba, se lo lanzaba de lejos, porque infundía no solamente miedo, sino que apestaba. Infundía como cierto tipo como de asco, como que cuando la gente lo veía decía: ay, me da periquito cuando lo veo. En esa condición estaba este hombre. Y cuando los discípulos los ven, le dicen a Jesús: ¿quién pecó? ¿Quién pecó? ¿Sus padres o este, para que este se encuentre en la condición que está? Nota que él nació así, o sea, tenía toda una vida en esa condición. Es posible que tú hayas durado todos estos años esperando un milagro y no ha llegado, pero este es el tiempo de tu milagro. Porque para cada uno de nosotros siempre hay una oportunidad. Siempre habrá una oportunidad. Así que espera la tuya que no ha llegado, pero espérala. ¿Quién pecó? Los padres de este o este, para que este se encuentre en esa condición. Y Jesús le dijo: no, ni los padres han pecado, ni él tampoco. En otras palabras, lo que él tiene no es por el pecado de sus padres, sino que esa enfermedad Dios la ha permitido para que su nombre sea glorificado. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Y me llama mucho la atención, porque es la única vez que Jesús agarra y escupe en la tierra. Y esto como que ofende la mentalidad de mucha gente, porque el hombre está con sus dos cuencas. El hombre está botando cierto tipo de pus de los ojos. Nadie se le quiere acercar. Y Jesús escupe en la tierra. Yo he descubierto que en la saliva está el ADN. Hay vida en la saliva. Jesús escupió en la tierra, hizo lodo,
y le pegó en los ojos esos 2 pegotes de lodo. No en los ojos, en las cuencas donde están los ojos, donde deberían estar los ojos. Le tapó las cuencas con lodo. Yo me imagino que la gente estaba diciendo, pero se estará volviendo loco Jesús. Esto lo va a enfermar aún mucho más. Posiblemente eso lo mate, porque la infección que hay ahí no es pequeña. Pero Dios siempre va a ofender tu mente. Dios siempre va a ofender tu manera de pensar. Hello, si usted quiere ver los milagros de Dios en este año 2022, lo primero que tú tienes que soltar es tu razonamiento. Deja de estar razonando, deja de estar apelando a la lógica. No apele a la lógica, no apele a los sentidos. Se lo digo yo. Si tú apelas a la lógica, nada va a pasar. Jesús no apeló a la lógica, hizo lo que el Padre le ordenó que hiciera. Le pegó lodo y le dijo, ve y lávate. Le dio una palabra. Si tú quieres ver las maravillas de Dios en este 2022, obedece la palabra, no la razone. No te ponga a cuestionarla. Obedece. Ve y lávate en el estanque de Siloé, y tu vista será restaurada. Él no lo razonó. La pregunta mía es, ¿cómo llegó él siendo un hombre ciego al estanque de Siloé? Hay ciegos que caminan la ciudad completa. Óyeme bien, hay ciegos que siendo ciegos van a muchos lugares porque ya están acostumbrados a andar por ciertos caminos. Y yo no sé cómo él lo hizo, a mí no me corresponde saber cómo lo hizo, pero lo cierto del caso es que él se levantó lleno de esperanza, porque la palabra lo que hace es que te dé esperanza. La palabra te da nuevas expectativas para que tú te llenes de metas, para que te llenes de sueños, para que tú seas un soñador. Cuando la gente deja de soñar, le dejó de creer a Dios. No deje de soñar. Dios ha dicho que nos va a bendecir y Él no tiene 2 bocas, Él tiene una sola boca. Y si Él dijo que te va a prosperar en este año, tienes que creerlo con todo tu corazón. Él no se quedó ahí sentado riéndose de Jesús. Él no se quedó diciendo, ¿por qué me pegaste el lodo? Tú estás loco. ¿Qué clase de profeta eres tú? Que sabiendo en la condición en que yo estoy me pega el lodo para agravar mi situación. Él dijo así. Él dijo así. No. Él se quedó sentado ahí en la esquinita. No. ¿Qué hizo él? Escuchó la palabra, porque siempre la palabra vendrá con instrucciones específicas. Pedro dijo, he pasado toda la noche y nada he conseguido. Y dijo, he pasado toda la noche trabajando. Porque no era que no estaba trabajando. Él estaba haciendo la parte que a él le correspondía para mantener a su familia. No era que él estaba de vago, esperando que el vecino le mande el chao. No. No era que él estaba acostado en unas camas diciendo, yo dependo de Dios y aquí Dios me va a mantener. No. Yo tengo 35 años predicando la palabra de Dios y sé que eso no funciona así. Hello. Gente que en vez de fe lo que viven es de los demás. Eso no es fe, eso es ser un porfiado. Y aquí les dicen vividor. Para que lo dijo un poquito más decente, ¿tú ves? ¿Me están entendiendo? Pedro no estaba en su casa esperando que los peces llegaran a su habitación.
Porque Dios hará el milagro, pero es en la marcha. No. Dios hará el milagro, pero es en la marcha. Gloria a Dios. He pasado toda la noche, ¿qué? Trabajando. Porque Dios no bendice a los vagos. Yo no sé si usted me está entendiendo. ¿Por qué el ciego recibió la vista? Porque estaba en el camino mendigando. Ese era su trabajo. Si él se hubiese quedado en la casa, ciego, aquí estoy, el pobre ciego, me estoy muriendo, nada sucede. Pero como estaba en el camino, tienen que ponerte en el camino. Como estaba en el camino, Jesús lo pudo ver. Y dijo, lo que él tiene es para que el nombre del Señor sea glorificado. Es para que el nombre del Señor sea glorificado. Ve y lávate al estanque de Siloé y va a recuperar la visión. Y llegó al estanque. Hay gente que necesitan llegar al estanque para recibir el milagro. El problema tuyo es que no has obedecido la palabra y no te has atrevido a llegar al estanque. Cuando llegó al estanque y hizo exactamente lo que Jesús le dijo que hiciera, la palabra dice que recobró la vista. Y luego entonces, después que fue bendecido, ahí fue que el diablo se levantó. Porque el diablo no se va a quedar tranquilo. Después que el Señor te bendiga, el diablo te va a atacar y te va a perseguir y te va a cuestionar y te va a preguntar, ¿y quién fue el que te sanó? Hello, ¿y quién fue el que hizo ese milagro? Dame el nombre. ¿Cómo se llama? ¿Dónde está? ¿Dónde está esa persona que fue de bienestar para tu vida? Pero el plan era aniquilar a Jesús antes de tiempo. ¿Están entendiendo? Hay gente que quieren aniquilar tu fe. Hay gente que quieren eliminar, aspirarte a la fe. ¿Y sabe qué le dijo el ciego? Yo no sé quién es ese personaje. Yo lo que sé es que él se me apareció y me sanó. Él se me apareció y me sanó. Yo lo que sé es que antes yo era ciego y ahora veo. Y ahora veo. Y ahora veo. Así que no me cuestione. Yo lo que sé es que antes yo estaba en esta condición. Antes yo estaba abrumado por este problema. Y ya hoy soy libre de ello. Porque hay gente que son egoístas. Están en el hoyo y te quieren ver todo el tiempo metido en el hoyo. Ya yo estuve ahí. Y ya Dios me sacó de ahí. Hello. Y te estoy diciendo desde aquí arriba que Dios puede hacer el milagro en tu vida porque yo estuve ahí. ¿Están entendiendo? Ahora si yo vuelvo ahí, ay, eso sí es fuerte. Pero ya Dios me sacó de ahí. Y mi trabajo es darte la palabra para que tú salgas de ahí. Pedro dijo, yo soy un especialista tirando la red. Mis hermanos son unos leones tirando la red. Ellos la tiran a la izquierda y a la derecha, adelante y hacia atrás. Pero hoy no hubo nada. Y no hubo nada para que el propósito de Dios se cumpliera. Porque hay veces que Dios permite situaciones muy fuertes en tu vida para que tú le creas a Él y te aferre a Él. Porque mientras tú estás creyendo que es con tu capacidad, no verás la maravilla de Dios. Pero cuando tú dices, bueno, ya yo no aguanto más, ya yo no encuentro qué es lo que yo voy a hacer, entonces ahí es donde Dios interviene. Porque a Dios le gusta intervenir cuando ya tus fuerzas se han agotado. Cuando ya tú no puedes más. Ellos estaban cansados.
pasaron toda la noche y parte de la madrugada tratando de conseguir peces y nada consiguieron. Pero él dice: pero en tu nombre, pero en tu palabra voy a lanzar la red. ¿Cómo fue que dijo? En tu palabra echaré la red. Amén. Yo soy un hombre de mucha experiencia y nada he conseguido. Yo tengo mucho conocimiento sobre el mar y su comportamiento, y hoy no fue un buen día. Él estaba diciendo algo racional. Él estaba pensando en algo natural, algo lógico. Nada consiguieron ellos, pero tuvo fe en la palabra de Jesús. Y esa fe se sobrepuso a sus propias experiencias. Esa fe se sobrepuso a su propio razonamiento. Esa fe estuvo por encima de la lógica. Y por cuanto estuvo por encima de la lógica, experimentó las maravillas de Dios. Hay gente que no quiere verte próspero. Hay gente que quieren que nosotros muramos en este hotel y se gozan con eso. Evangélico, sí. Evangélico. Hay otros que no, hay otros que están deseando que salgamos para celebrar con nosotros. Pero hay otros que no, hay otros que no. ¿Qué más? Hay otros que ni nos soportan. No nos soportan. Pero yo lo amo. Yo los bendigo. Yo declaro sobre ellos prosperidad. Porque la palabra así lo dice. Debe bendecir a los que os maldicen. Amén, hermanos. Díganle al que está a su lado: bendice a la gente aunque te maldigan, porque esa maldición que te lanzan no caerá sobre ti, caerá sobre ellos mismos. Pero si tú desatas la bendición, esa bendición, si no le cae a ellos porque no la merecen, se volverá a ti. ¿Están entendiendo eso? Se volverá a ti. Número 3. Para experimentar las maravillas de Dios, nuestra fe tiene que estar por sobre nuestros fracasos anteriores. Versículo 1 hasta el 4 dice: y aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban acerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellos, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes. Si usted observa la historia, Pedro se pasó toda la noche trabajando con sus hermanos y había sido un completo fracaso. Toda la noche habían estado trabajando y todo había fracasado. Nada habían pescado. Pero a pesar de ese fracaso, Pedro confió y obedeció la palabra de Dios. Obedeció la palabra de Jesús. Y el resultado, ¿cuál fue? ¿Cuál fue el resultado? Fue una pesca milagrosa. Las pescas milagrosas se logran en el plano sobrenatural, no en el plano natural. Fue una pesca extraordinaria. Hay prosperidad, hay bendiciones que son milagrosas. A alguien le voy a dar con este traje hoy. Amén. Yo quiero que tú entiendas eso. Hay provisiones que nada tienen que ver con tu salario.
Hay provisiones que nada tienen que ver con tu capacidad ni con tu habilidad. Hay provisiones que nada tienen que ver con el doble sueldo ni con el aumento. Hay provisiones extraordinarias porque la da Dios. Y usted comienza a decir: wow, cuánta maravilla ha hecho Dios en el área de mis finanzas. Ay, ay, ay. Agárrame ahí que alguien voy a tocar con este traje. Dígale al que está a su lado: quizás el año 2021 fue un año de muchos fracasos. Quizás fracasaste muchas veces. Quizás lo intentaste y no lo lograste. Pero este nuevo año será distinto. Dígaselo al que está a su lado: este nuevo año será distinto. Este nuevo año será diferente. Debes levantarte e intentarlo de nuevo. Amén, hermanos. Levántate con nuevas fuerzas. No con tu propia experiencia. No con tu capacidad. No. Sino con sus fuerzas. Con el poder de Dios. ¿Están entendiendo eso? Díselo al que está a su lado. Hay algo que yo pude ver en esos pasajes bíblicos, y es lo siguiente: el mar estaba malo, o el lago, sea el mar o sea el lago, estaba malo. Pero cuando Dios habla, la misma naturaleza obedece. ¿Por qué los cuervos le llevaron carne a Elías? Ave de rapiña carnívora fue la que Dios usó para llevarle carne al profeta. Y hay algo que me impresionó de estos pasajes bíblicos, y es que desde el momento mismo en que Jesús da la orden, todos los peces se congregaron. Y todos los peces se congregaron en el mismo lugar, porque quien dio la orden es el creador de los peces. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿De quiénes son los peces? ¿De quiénes son las aves? ¿De quién es el oro? ¿De quién es la plata? Y si él fue capaz de congregar los peces en un solo lugar, ¿qué tú crees que era con el oro y la plata? Mío es el oro, dice Jehová. Mía es la plata. El hombre no tiene nada. El hombre simplemente es un mayordomo. El hombre no tiene nada. El hombre simplemente es un administrador. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todo lo que en ello habitan. Yo necesito que usted deje de razonar tanto y le crea a Dios y a su palabra. Cuando Jesús dijo: lanza la red, tira vuestras redes, de una manera sobrenatural, todos los peces se reunieron, todos, mi hermano Rudy, en el mismo lugar, esperando ser capturados. Esperando ser atrapados. Porque cuando tú te mueves conforme a la palabra, el Señor va a traer los peces de todos los lugares. El universo se va a poner a tu favor.
No porque lo ha dicho un brujo con una bola de cristal, no. No, es porque ya Dios lo dijo. Y cuando Dios da una palabra, el sol se pone a tu favor. Cuando Dios da una palabra, la luna se pone a tu favor. Cuando Dios da una palabra, las estrellas se ponen a tu favor. Cuando Dios da una palabra, la naturaleza se pone a su favor. Ahora mismo el sol está a mi favor. La luna está a mi favor. Las estrellas están a mi favor. Amén. Estoy experimentando tiempo de refrigerio y tengo que disfrutarlo porque yo cogí mucha lucha. Te reprendo, diablo, en el nombre de Jesús. Déjame gozar la vida. Alábale que Él vive. Dígale al que está a su lado: cuando Dios decide bendecirte, usa a quien sea y a quien le da la gana. Y tú no estás cansado en la Biblia de leer que Dios usó cuervos para sustentar un profeta. Tú sabes los cuervos que Dios está usando para sustentar esta profética que está aquí. Porque yo sé que los cuervos son aves de rapiña. Y aves de rapiña que me están sustentando. Pero Dios mueve aún las aves de rapiña. Aún lo que tú no entiendes y lo ves como diabólico, a mí no me interesa eso. Porque cuando Dios te va a bendecir, hasta el diablo obedece. ¿Cuántos dicen amén? Porque el diablo es un instrumento de Dios, señores. Se lo voy a pintar de otra manera al diablo ahora. ¿Tú te imaginas un reino sin diablo? Si no hubiera diablo, no hubiera guerra espiritual. Si no hubiera diablo, no hubiera oposición. Hay una batalla constante y es lo que nos impulsa a orar. Si no hubiera diablo, hay muchos que no oraran aquí. Alábale que Él vive. Alábale que Él vive. Dios hasta usará al tentador para llevarte a ti a su destino profético. Sí. Porque el enemigo es el tentador. Es el acusador de los creyentes. Por algo Dios no lo lanzó al infierno, porque Dios pudo lanzarlo al infierno como ha lanzado a otros ángeles. ¿Y por qué dejó al diablo suelto? Yo me he preguntado eso. Pero Señor, un día le pregunté a Dios: pero Señor, ¿por qué tú no agarraste a ese diablo tan fuerte y lo metiste en un infierno y lo ataste ahí? No, me dijo el Señor, no podía hacerlo. ¿Y por qué? Porque yo lo quise así. Y ya yo me callé, porque donde Dios se calla yo me callo. ¿Y quién soy yo para cuestionar sus decisiones? Si yo cuestiono sus decisiones, ¿me convierto en qué? En un rebelde, en un terco, en una persona que no entiende a Dios. Todos los peces se congregaron en un mismo lugar. ¿Tú te imaginas que todo se ponga a tu favor para que Dios te bendiga en este 2022? Ay, pastor, pero no pasé el examen, no pasé la prueba, no llené todos los requisitos. ¿Y qué importa? Es que ya Dios dijo que este es tu año, que te van a nombrar como quiera. Te van a nombrar como quiera. Alábale que Él vive, alábale que Él vive. Alábale que Él vive. Dígale al que está a su lado: no importa. No importa, porque no se trata de tu capacidad. Dígale al que está a su lado: no se trata de tu habilidad, se trata de Dios. Él es tu bendición, Él es tu provisión, Él es tu prosperidad. Señores, uno nunca sabe cómo es que Dios lo va a hacer. Si alguien te dice cómo es que Dios lo va a hacer, te está mintiendo, está inventando las cosas, porque uno nunca sabe de qué forma es que Dios nos va a bendecir. Pedro lanzó la red, pero él no estaba convencido de lo que iba a pasar. Él la lanzó por obediencia, pero él no sabía el resultado de esa acción hasta que lo vio. Yo me imagino que se volvió loco. No podía mi hermano Otoniel levantar la red. Buscaron ayuda. Yo voy a tener que buscar ayuda.
No te rías. Dígale al que está a su lado, yo voy a tener que buscar ayuda. Diga, voy a tener que buscar ayuda para que me ayuden. Porque es que la bendición va a ser tan grande que se va a derramar. Procura estar cerca de ahí. Alábale que Él vive. Porque es que se va a derramar. Dígale al que está a su lado, se va a derramar. Cuando una copa se rebosa, ¿qué es lo que pasa con esa copa? Se derrama y corre por toda aquella mesa. Y por último, número 4, para experimentar las maravillas de Dios, nuestra fe tiene que vencer nuestra soberbia. Hello. Dice el versículo 5, respondió Simón y le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Le llegó el temor cuando vio la manifestación de Dios. Pedro sabía que Jesús lo que era un maestro de Galilea. Pedro sabía que lo que Jesús era un hijo del carpintero. Pedro sabía que como maestro de Galilea y como carpintero él no sabía nada de pesca. Pedro sabía que Jesús no era un hombre del mar, que el hombre del mar era él, el que conocía el mar era él, el pescador de experiencia era él. Esa soberbia, sácala. No, el pastor cree como que las cosas son así. Sigue ahí. Te pondrá viejo y no verás con tus ojos las promesas de Dios. Te pondrá vieja y destartalada y no verás. Si no sueltas esa soberbia y te crees que tú todo lo sabes, te embromaste. Porque hay gente que creen que nada más a ellos que Dios le habla. ¿Es Otoniel? Y se encierran ahí en un castillo de cristal y de ahí no lo saca nadie. Diga, fuera esa soberbia. Fuera de mi vida, soberbia fuera de mi vida. Pedro pudo haber dicho, pero ¿por qué yo tengo que obedecer a un maestro de Galilea? Pedro pudo haber dicho, pero ¿por qué yo tengo que obedecer a un carpintero que no sabe nada de pesca? Yo me pasé toda la madrugada y la noche pescando y no conseguí nada. ¿Por qué tengo que obedecerlo? Pero gracias a Dios, por eso tenemos esa historia hoy. Gracias a Dios que Pedro obedeció. Soltó la soberbia y obedeció. Y por medio de esa fe sucedió el milagro. Hay que tener un corazón humilde, señores. No sea soberbio. Tenemos que tener un corazón humilde para poder experimentar en este 2022 la maravilla del Señor. Tenemos que con humildad reconocer que necesitamos la asistencia de Dios, el poder de Dios. Tenemos que reconocer que necesitamos la sabiduría de Dios. Tenemos que reconocer que necesitamos la gracia de Dios, la misericordia de Dios, todos los parabienes de Dios. Nosotros lo necesitamos en este 2022. No es con nuestras fuerzas, es con su fuerza. Dios ha dicho que tú prestarás y no pedirás prestado. Todo el que forma parte de esta casa tiene que ser bendecido porque es la promesa que Dios le ha dado a esta casa. Yo recuerdo cuando el Señor me dijo, te llevo a ese lugar para que saque a la gente de la cueva de Adulán. ¿Y qué es la cueva de Adulán? En la cueva de Adulán están la gente fracasada,
En la cueva de Adulán están la gente enferma. En la cueva de Adulán están la gente que han perdido la esperanza. En la cueva de Adulán están la gente frustrada que no ha logrado nada en la vida. Pero en ellos hay un tesoro. En ellos, dentro de ellos hay un potencial poderoso. Ahora, ¿cómo se saca esa gente de la cueva de Adulán? Se saca dándole la palabra. Se saca haciendo que ellos descubran su verdadera identidad. Se saca dándole una palabra que tiene que ver con el Dios de Israel, el Dios que hace maravilla, el Dios que hace proeza, el Dios que promete lo que cumple y cumple lo que promete. Yo sé que no es fácil. Yo sé que hay que pagar un alto precio, pero vale la pena. Ya algunos están saliendo de esa cueva de Adulán. Ya algunos están mirando el sol de justicia. Porque no es a 2 y a 3 que Dios va a bendecir. No. Es a todos. Diga, lo de Dios es para todos. Amén, hermanos. Así que suelta esa soberbia. Y conoce cómo Dios opera. Dios opera según los tiempos y según lo que te rodea. ¿Sabe por qué el Señor no le multiplicó los peces y los panes a Elías? Porque donde Elías estaba no había forma de que hubiese peces. ¿A quién Dios usó? A unos cuervos que volaban, porque Elías estaba encaramado en una montaña y dentro de la montaña estaba metido en una cueva. ¿Y cómo estaba Elías? Deprimido. ¿Cómo estaba Elías? Sin fuerzas. ¿Dónde estaba Elías y cómo estaba Elías? Elías tenía ganas de morirse. La frustración era tan grande que quería morirse. A todos nosotros nos llegan esos momentos de depresión, donde queremos morirnos. ¿Y sabe qué hizo Dios? Mandó cuervos a sustentarlo. Y le dijo a él: bebe del arroyo, porque ese arroyo no se ha secado a causa de ti y por ti. Hay gente que tiene un tiempo ya bebiendo en el arroyo. Ya, deje el arroyo. Deje ese arroyo. El Señor te quiere dar más. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Por qué Dios le hizo una pesca milagrosa a Pedro? Porque era a lo que Pedro se dedicaba. Dios se va a mover según los tiempos. Y usted sabe que estamos en tiempos diferentes. Estamos en el 2022, donde la tecnología ha avanzado bastante, donde el mundo económico ya se ha diversificado. La economía de hace 50 años atrás o 100 años atrás no es la misma de hoy. Hay diferentes lugares donde uno debe invertir. Amén. Pero ¿qué Dios ha dicho? Dios ha dicho que nos va a bendecir de diferentes fuentes. Dios va a usar diferentes pozos para bendecirnos. Así como bendijo a Esaú con los pozos. ¿Cuántos se acuerdan de Esaú? Y hubo un pozo que nadie quería. Porque no es lo que tú quieres, lo que Dios quiera. Había un pozo que nadie quería. Y ese fue el que le entregaron a él. Como de ñapa, como de chepa. Y fue el pozo que más agua dio. Porque no es el pozo, no es el instrumento, no es el canal, es Dios. Y no es como tú quieres, como Él quiera. Hubo un profeta que me escribió esta palabra hace unos días. Fueron muchas palabras, pero hubo una que fue directamente para mí. Son tantas. Gloria a Dios.
No sé ni por dónde comenzar porque déjame darle un pedacito. Yo formo parte de un consejo profético a nivel mundial y hay profetas que nos escriben por las redes sociales y algunos lanzan palabras proféticas muy acertadas. Y una de las palabras proféticas que hemos recibido para este 2022 es la siguiente: este será un año de abundancia para ti y para tu casa. Recuerda guardar una porción de lo que te dé. Construye graneros para guardar parte de esas ganancias, parte de la cosecha. Invierte en las oportunidades que te daré. Especialmente invierte en aquello que al paso del tiempo adquiera más valor. No tengas temor de invertir. Hazlo bajo la dirección de mi espíritu y del consejo sabio de aquellos que he puesto alrededor de ti para ese propósito. No te coma la semilla, no la desperdicie. Aprende a ser sabio en tu vida y sobrio. Aprende a utilizar prudentemente los recursos que te doy. Aquello que no necesitas, no lo compres. No malgastes mi provisión. Aprende a usarla para multiplicarla, dice el Señor. Esto significa que Dios tiene control de cada paso que nosotros damos. Si usted quiere ser bendecido, péguese del que está siendo bendecido. Ahora, si usted quiere seguir siendo un soberbio, un arrogante, uno que trabaja todo el tiempo y no consigue nada, pues sigue ahí. I'm sorry for you, lo siento por ti. Pero yo creo que la gente sabia debe aprovechar las oportunidades. Esta casa es una casa profética. Y yo no sé nada de negocio. Yo no sé nada de inversiones, nada. Nada, yo no sé nada. Yo simplemente obedezco a Dios. No es cuestión de saber, es cuestión de creer. Y si Dios me está diciendo que siga invirtiendo, voy a seguir invirtiendo en algo que va a tener más valor en el mañana. Dios me está hablando claro. Dios me está hablando a mí claro. Ahora, se supone que cuando Dios le habla a la cabeza sobre algo, es para que el cuerpo completo reciba. Porque hay algo en el mundo piramidal, en el mundo de los multiniveles, que se llama el derrame. Pero en la Biblia hay un derrame porque la unción baja por la cabeza. Por la cabeza, ¿sí o no? ¿Lo dice la Biblia? Que la unción es derramada sobre la cabeza de Aarón, baja por la barba de Aarón y llega hasta el borde de su vestidura. Hello. Si la cabeza estuviera equivocada, no tuviera prosperidad. Fuera lo contrario, tuviera fracasado. Fuera de mar en peor. Al pastor no lo está dirigiendo Dios, porque mira los resultados donde están. Pero si usted es sabio, en vez de estar, usted dice: pastor, ¿y cómo qué es lo que hay que hacer? Porque yo también quiero ser bendecido. Estoy hablando de la bendición corporativa. Usted hace con su dinero lo que usted quiera, pero estamos hablando de la bendición corporativa. Por eso los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz. Porque yo tengo debajo de mí 2,200 personas y no son de aquí. Porque aquí no hay 2,200 personas. ¿Quiénes son esos? Los que son más sagaces. Hello. ¿Quiénes son esos, Toniel? Los que son más sagaces. Porque hay gente que todavía están esperando los cuervos que lleguen. No, eso fue Elías. Hay gente que están esperando que Dios le mande peces. Eso fue a Pedro, que era pescador. ¿Tú eres pescador? Hello. ¿Cuántos dicen aleluya ahora? ¿Cuántos dicen aleluya ahora? Ahora, el que se ha pegado de mí
y se ha llevado de mis instrucciones ha sido bendecido. El que no, no. El que no, no. Porque esto es un asunto de obedecer instrucciones. De obedecer instrucciones. Y esto que estoy diciendo, esta última parte, no la voy a publicar. Porque no me interesa publicarla. Me interesa vaciársela a usted en el espíritu. Invierta en monedas electrónicas. En la que usted quiera. Usted ora a Dios. Usted va a orar a Dios. No me da miedo decirlo. Usted va a orar a Dios. Señor, dirígeme. Dame sabiduría. ¿Dónde tú quieres que yo invierta? Porque la palabra habla de que la semilla no se puede comer. ¿Y cuál es la semilla que se está fructificando ahora mismo a nivel mundial? ¿Cuál? Ponlo así mismo en el internet, en Google. ¿Cuáles son los negocios de inversiones más poderosos ahora mismo? Ponlo así mismo. Y te va a aparecer en primer lugar, inversiones en criptomonedas. No es criptomoneda, para que no se asuste. No es Cristo de Cristo. Es cripto, de manera encriptada. Ay, el anticristo, pastor, el anticristo viene por ahí. El anticristo, ay. Señores, suelta esa soberbia. Dígale al que está saludo, suelta esa soberbia. Yo a ustedes siempre les voy a hablar con transparencia. Y le voy a hablar claro. Mira por qué. Le hablo claro porque no soy un egoísta. Me gusta que mi gente sean bendecida. Me gusta que mi gente sean prosperada. Ahora yo no te voy a obligar. Pero mi deber es enseñarte dónde está la bendición. Ese es mi deber. Señores, yo duré 35 años haciendo demasiadas cosas. 35 años. El banco dándome ahí. Ahí, mira, ahí. Porque eso es lo que hacen los bancos. Cogen tu dinero, lo prestan para adelante y a ti no te dan un centavo. Te dan un chininín cuando tú lo conviertes en certificado financiero. Y es una migaja lo que te dan. Y al final, cuando tú vas a sacar tu dinero está devaluado. Y ellos no quieren que eso se diga, pero hay que decirlo. No es que soy enemigo de ese sistema, porque es necesario que también exista ese sistema, que los dos convivan al mismo tiempo. Pero el sabio, ¿qué hace? Invierte inteligentemente. Amén, hermanos. Dicen amén. Y hay muchas formas de usted invertir, muchísimas formas. Pero no le coja miedo a la prosperidad. No le coja miedo. Suelta tabúes. Yo tengo todo el tiempo derribando tabúes. Desde aquel tiempo que salió la tarjeta de crédito, yo recuerdo que se predicaba en ese tiempo que eso era del diablo. Que el código de barra era el 666. ¿Cuántos recuerdan eso? Decían, el código de barra es el 666. Y ponían a un hombre con un código de barra en la frente. Ese es el sello de la bestia. Y ahora todos nosotros usamos el código de barra. Y ahora no, ahora el código QR. Ahora es más moderno el código. Todo es del diablo. Pero ven acá, el diablo entonces tiene más poder que Dios y todo es del diablo. Yo creo lo contrario, todo es de Dios. Y hasta el mismo diablo le pertenece a Dios. Dígale al que está a su lado, quiero que usted entienda teología profunda hoy aquí. Hasta el mismo diablo es creación de Dios, hasta el mismo diablo. Dios, dice la Biblia en el libro de Job, que Dios es el creador del bien y del mal, de las dos cosas. Y lo dice Génesis, pongo el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Quién puso ese árbol de la ciencia del bien y del mal? Dios. Para que nosotros tengamos las dos opciones. Si no existiera las dos opciones, no hubiera elección. Suelta esos tabú y esa creencia rara. Amén, hermanos. Este es un buen año. Amén. Deja a un lado los prejuicios. Aprende. Usted es inteligente. Usted tiene la mente de Cristo. Aprende.
Sácale ventaja a los tiempos. No te quede atrás. No te quede orfacción. Cuando se predicaba que no se podía estudiar porque Cristo venía, yo seguía estudiando. Mis compañeros, la mayoría de ellos dejaron los estudios, pero yo seguí estudiando. Y todavía Cristo no ha venido. No es que no venga, Él viene pronto. Y viene ya. Pero mientras Él viene, yo trabajo. Mientras Él viene por nosotros, yo estoy trabajando para Él. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Así que dígale al que está a su lado, saque ese clavo que tiene por ahí guardado. Saque ese clavo e invierte. Hay pastores que yo no entiendo eso, ni yo tampoco. ¿Usted cree que yo entiendo? Ni yo tampoco. Hay muchas cosas en la Biblia que uno no la entiende y uno la cree. Es cuestión de creer y actuar en fe. Así que dígale al que está a su lado, ahí dañó el pastor el mensaje ya. Tan lindo que iba. Yo pensaba. Dígale al que está a su lado, vamos a salir de la pobreza. Vamos a salir de las deudas. Yo no quiero ver este año a nadie endeudado en esta iglesia. A nadie. A nadie. Que usted pueda cancelar sus deudas. A un plan de cancelación de deudas. Si usted no sabe, escríbame, llámeme, pastor, yo quiero salir de esta deuda, ¿cómo hago? Y yo te voy a enseñar cómo hacerlo. Te voy a enseñar. Yo estoy libre de deuda. Por primera vez en toda mi vida. Libre. Amén. Si a mí me da la gana, esta semana irme para Dubái con mi familia, me voy. Sin ningún problema. Pero Dios me dijo, ten cuidado con gastar lo que te estoy dando en lo que tú no necesitas. Hello. ¿Están entendiendo eso? Porque Dios tiene todo el control de nosotros. Todo el control. Ahora, si Dios se manifestó a favor de nosotros en el 2021, el 2022 es que es grande. Amén, hermanos. Diga, ahora en el 2022 yo voy a ser millonario. Dígalo conmigo. 2 gentes, nada más lo dijeron, 2 gentes. Mira, en el 2021 Dios me hizo millonario. Para su gloria. Hay cosas que ni la testifico porque no es necesario. Pero en el 2022 yo quiero ser billonario. No billonario. Diga, yo lo creo. Diga, yo lo creo. ¿Cómo Dios lo va a hacer? No sé. Ni me interesa saberlo. Yo sé que yo le creo a Dios. Yo quiero ser billonario porque hay muchas cosas que hay que hacer. Y todos nosotros la vamos a hacer. Si usted es millonario, me va a ayudar. ¿Cuántos quieren ser millonarios en este año? Amén. Los que quieren ser millonarios, que pasen aquí al frente. Amén. Yo lo creo. Una bomba Shell propia en el nombre de Jesús. Su catarabashanda. Catarabashaya. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Y repite conmigo esta oración. Señor Jesús, tú conoces mi corazón y mis pensamientos.
y necesito de tu provisión. Necesito de tus fuerzas, de tu capacidad y tu habilidad para progresar en este nuevo año 2022. Creo con todo mi corazón tu palabra y sé por tu palabra que los pensamientos que tú tienes para mí son pensamientos de bien y no de mal. Y yo declaro que este año 2022 es un año de multiplicación milagrosa. Te pido que me dé una palabra específica para yo actuar y moverme de acuerdo a esa palabra. Dame las instrucciones, dame la visión, dónde tengo que invertir, qué es lo que tengo que hacer para lograr ese propósito. Necesito ese bienestar por amor a tu nombre y por amor al propósito, y para seguir colaborando con la expansión de tu reino. En el nombre de Jesús, creo con todo mi corazón que a pesar de las adversidades internacionales, este año 2022 es el año de mi provisión. Y yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo, lo creo. Servidores que me ayuden aquí, lo creo, lo creo. En el nombre de Jesús. Nombre de Jesús. En el 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 nombre de Jesús. Declaro la benevolencia de Dios, la buena voluntad de Dios, la que es perfecta, la que es agradable. En el nombre de Jesús. 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 Para tu gloria. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh, gloria a Dios. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. En el nombre de Jesús. Quiero conocer a Jesús. Díselo, díselo, díselo. Quiero conocer a Recibe más. Jesús. Recibe más. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Mi orgullo me sacó del jardín. Su humildad puso el jardín.